ejercicio, yo no sé si este ejercicio, silencio chicos, shh, ya, este ejercicio yo no sé si los vi con ustedes el año pasado, semestre pasado, ¿no lo han visto? Ya, bueno, como sea, da igual. Me pareció como interesante porque este ejercicio, si bien habla de una estructura de hormigón armado, no está desarrollado como si fuese de hormigón armado, sino que está simplemente hecho sobre la resistencia característica del hormigón y había que multiplicar por el área para determinar la sección de la columna. Entonces, vamos a utilizar este como base y vamos a utilizar la fórmula de hormigón armado y vamos a comparar la diferencia entre el caso de utilizar la fórmula de la norma con simplemente multiplicar la resistencia característica del hormigón por el área. Entonces, por ejemplo, después de todo el ejercicio, resulta que el área mínima que te da es de 175 milímetros. ¿Ya? Pero solamente al multiplicar la resistencia característica del hormigón, que son 25 megapascales o 250 kilogramos por centímetro cuadrado, por el área de la columna. Profe, el ejercicio pasado, ¿por qué los megapascales lo pasó a kilogramos por centímetro cuadrado? Si la clase pasada había dicho que íbamos a trabajar solamente en megapascales. Es que lo que pasa es que en algunas fórmulas de la norma se utiliza mucho como la raíz cuadrada de F'C. O sea, en el fondo el F'C no son simplemente 25 megapascales, sino que es la raíz cuadrada de 25. Entonces, recuerdo que había dicho que si no hay raíz se podría usar los megapascales. Sí, o sea, si no hay raíz, tú puedes usar indistintamente cualquier unidad porque en el fondo no depende de la unidad. Ya, pero si hubiese una raíz, ahí necesariamente todo lo tienes que poner en megapascales. Megapascales. Pero si hay raíz, ¿no? Si hay raíz, ¿Hay que pasar todo o hay que poner? hay que pasar todo a megapascales. ¿Qué? No hay raíz. Ya, bueno, cuando haya un ejercicio con raíz, ahí por mientras da lo mismo, si usas kilogramos o megapascales. Ya, entonces, deben diseñar una estructura de hormigón armado de poste y viga, o sea, esto es sin arrostramientos laterales o sin marcos rígidos, en una retícula determinada según el diseño arquitectónico de 8 por 8 metros. O sea, en el fondo tenemos ejes cada 8 metros. Y tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos 3 ejes horizontales y 4 ejes verticales. O sea, tenemos ahí un eje, ahí otro eje y ahí otro eje. Si quieres le podemos poner nombre a los ejes. Eje 1, eje 2, eje 3. Ya, y acá tenemos el eje A, el eje B, el eje C y el eje D. ¿Ya? Entonces, se trata de una estructura que soporta 3 pisos, incluido, o sea, 2 pisos más el techo. ¿Sí? El segundo y tercer piso deben soportar una sobrecarga de 5 kilopascales, que son 500 kilogramos por metro cuadrado. Y el techo una sobrecarga de 2 kilopascales, que son 200 kilogramos por metro cuadrado. Aquí, kilopascales son 200 kilogramos por metro cuadrado. Y acá son 500 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la sobrecarga de uso que deben soportar. Determine la dimensión de las columnas para cada piso considerando una calidad del hormigón GN25 y una sección rectangular, o sea, más que rectangular cuadrada. ¿Sí? Entonces, sabemos que el F'C, como se trata de un GN25, es igual a 25 megapascales. ¿Verdad? Por lo tanto, en este caso, en el ejercicio, lo único que se hace es multiplicar los 25 megapascales por el área de la sección. ¿Se fijan?
Ya. No se utiliza la fórmula que hemos estado viendo. Entonces, después de desarrollar todo el ejercicio, lo que se consigue en el fondo es determinar que la columna debe tener 17.5 centímetros. Entonces, yo lo que quería hacer era comparar como el resultado si nosotros utilizáramos la fórmula de la que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, primero que todo, para poder determinar cuál es la sección mínima que debe tener la columna, nosotros tenemos que determinar cuál es la resistencia máxima que debe soportar la columna, porque hasta este punto solamente sabemos cuánto debe soportar por cada piso, ¿verdad? Entonces, acá hay una tabla donde se muestra el piso, el área tributaria de cada pilar, como se trata de una retícula de 8 por 8 metros, ¿verdad? Entonces, ese pilar de ahí tiene un área tributaria que mide 8 metros por 8 metros. Por lo tanto, el área tributaria de cada pilar es igual a 8 metros por 8 metros. O sea, 64 metros cuadrados. ¿Sí? Ya, entonces, en el techo, el pilar del techo, o sea, ese pilar que está ahí, o sea, este en realidad, ¿verdad? Tiene que soportar un área tributaria de 64 metros cuadrados. Pero en esos 64 metros cuadrados actúan solamente 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Mientras que en el pilar que está más abajito, en ese, tiene la misma área tributaria de 64 metros cuadrados, ¿sí? Pero actúa en esos 64 metros cuadrados una sobrecarga de 500 kilogramos por metro cuadrado, más los 200 kilogramos por metro cuadrado que está soportando el pilar de arriba. Y eso multiplicado por 64 metros cuadrados. ¿Ya? Y el pilar que está más abajo, que también tiene una área tributaria de 64 metros cuadrados, tiene que soportar 500 kilogramos por metro cuadrado, más 500 kilogramos por metro cuadrado, más 200 kilogramos por metro cuadrado, y eso multiplicado por 64 metros cuadrados. O sea, en el fondo, el pilar que está más abajo tiene que soportar la carga tributaria del segundo y del tercer piso y la del techo. El pilar que está justo debajo del techo tiene que soportar solo la del techo. La que está en el segundo piso tiene que soportar la del techo y el piso que está más arriba. En este caso uno calcula La que está más exigida, que es la de más abajo. uno hace pilares más pequeños. Uno hace pilares más pequeños. Sí, sí se hace eso. A ver, en un edificio de 3 pisos probablemente no. Probablemente tengas todo igual y además que existe un principio de diseño sísmico que en el fondo, cuando tú disminuir la sección, lo que estás haciendo es aumentando la flexibilidad del edificio a la medida que tú vas subiendo de nivel. Y lo que se intenta siempre, al menos para soportar las sobrecargas horizontales del sismo, es que los elementos mantengan una misma rigidez desde el piso hasta el cielo. Porque si no se generan mayores esfuerzos sísmicos que no son necesarios. Y por lo tanto, es como poco probable que en Chile veas una disminución de la sección. Pero en edificios altos sí se hace. En edificios bien altos sí tú puedes ver una disminución considerable en la sección de los pisos del primer piso con los pisos del último piso. O en edificios muy grandes, o en edificios que tienen una sobrecarga de uso muy grande o una distancia entre pilar y pilar muy grande. Eso lo puedes ver en el mall, por ejemplo. En el mall las columnas del estacionamiento son mucho más gordas, por decirlo de alguna manera, que las columnas que están en los pisos superiores. Y eso tiene que ver con la sobrecarga, porque los pisos de los estacionamientos tienen que soportar una sobrecarga mayor porque tiene toda esa cantidad de autos, ¿verdad? Y no tendría sentido restarle esa cantidad de metros cuadrados en el fondo a los pisos donde hay tiendas. Y por otra parte, por la distancia entre las columnas, lo cual hace que el área tributaria de cada pilar sea mucho mayor. Pero en un edificio como este, que es como muy regular, que no tiene una sobrecarga como muy distinta una que otra,
no se justificaría tener como una disminución de la sección. ¿Sí? No, ese era el tema del edificio que todavía está en construcción en el centro, ese es el mall. Ese está hecho de hormigón, ¿cierto? ¿Cómo se estructura? ¿Sabes qué? No estoy tan seguro. Estoy seguro que una parte importante sí, pero tengo la sensación de que es una estructura mixta. Sí, he visto vigas de acero. Yo también he visto muchas vigas de acero, pero no te sabría decir si los... Porque hay un sistema, esto ya no tiene nada que ver con el ejercicio, pero hay un sistema constructivo, hay un sistema constructivo, hay dos sistemas constructivos. Hay uno en donde, por ejemplo, tienes como un núcleo de acero envuelto en hormigón, ¿ya? Y tienes otro en donde tienes la columna de acero y lo rellenan de hormigón. Y eso el relleno de hormigón es una estructura de acero, se calcula como si fuese una estructura de acero, pero ese relleno de hormigón aumenta la resistencia a la compresión de la columna y también ayuda a evitar como la esbeltez de la columna. ¿Ya? Y por otra parte la otra, en donde el interior es acero, parte de la enfierradura que en el fondo forma parte del hormigón armado se queda como en ese perfil de acero, lo cual disminuye la enfierradura que tiene que estar como metida dentro del hormigón, y por otra parte ese hormigón que está ahí por fuera de la columna le provee resistencia al fuego, al acero. ¿De la corrosión? ¿Ah? ¿De la corrosión igual? ¿Perdón? ¿Y a la corrosión igual? Ah, sí, a la corrosión también. Y esto puede tener fines o no fines estructurales. De hecho, el edificio nuevo que están haciendo donde estaba la reina, ¿Ya? Ah, ¿Ese acero? sí. pero las columnas están revestidas de hormigón. No sé si han cachado. Las columnas, el edificio es de estructura de acero, pero todas las columnas tienen hormigón por fuera. Y ese revestimiento de hormigón no es estructural, es simplemente un revestimiento que permite en el fondo proteger el edificio contra incendio y a la corrosión. Y eso tiene la gracia, en el fondo, que no tienes que estar cada 2 años pintando el edificio con pintura intumescente. Chan, chan. Ya, es que lo que pasa es que tú tienes que proteger las estructuras de acero en Chile contra el fuego. No existe el fierro pelado. ¿Ya? Entonces la única forma de tener como acero a la vista y que cumpla con la norma de resistencia al fuego es con pintura intumescente, que es una pintura que se expande como una palomita cuando está sometida al fuego. Y esa pintura, por ABC razón, que desconozco, vence. Vence cada, creo que 2 años o 5 años, no recuerdo bien. Porque porque se supone que te van a pintar esta cuestión. Pues era como un peligro, ¿no? Entonces Será el como negocio algo- está en pintar. O sea, la El negocio no sé en qué está, pero a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Ah? Porque si se vence cada 2 años, no sé. Ya, ponle 5 ya, pero ya se vencen. Lo que sí sé es que se vencen. Pero hay empresas que tienen que certificar eso. Exacto. Está el negocio. Sí. Tienen que pintar y tienen que certificar. Ya, y en el fondo, ¿cómo se certifica? Porque además no es que en el fondo, lo pinto y ya, sino que en el fondo tú tienes que pasarle la cantidad de manos necesarias para generar un espesor de pintura determinado, porque dependiendo de la masividad de tu perfil, entiéndase más en palabras más sencillas, mientras más delgado es tu perfil, más pintura le tienes que poner. ¿Ya? Entonces, eso se llama masividad. Entonces, no sé si mientras la masividad es más grande, menos pintura, creo que es así. Mientras la masividad es más grande, menos milímetros de pintura. Pero en el fondo corresponde el espesor del perfil con la cantidad de pintura. Entonces, lo que te tienen que certificar no solamente es que se haya aplicado la pintura, sino que además la cantidad de milímetros de pintura están siendo aplicados. Ya. Y el tema es que esto nadie lo fiscaliza. Nadie va al edificio, te toca la puerta y te dice, ¿tiene su papel de que aplicó la pintura y la volvió a pintar cada 2 años?
En el único momento en que te lo piden es cuando tú sacas la patente comercial de un local. O cuando haces la recepción definitiva. Pero en el fondo los locales comerciales, sobre todo cuando son para arriendo, te lo van a pedir constantemente. Y este documento se va a vencer. Entonces no es ningún negocio para un local que se dedica a arrendar negocios que constantemente te estén diciendo nada, tiene que pintar la cuestión porque si no la pinta, en el fondo no puedo sacar la patente. Entonces ahí no conviene usar una pintura. Si tú vas a hacer un negocio para que ese negocio sea eternamente ahí, por ejemplo una bomba de benzina, lo pintas una vez, sacas la patente definitiva y te olvidaste de la cuestión. No hay ninguna necesidad de volver a pintarlo a menos que quieras cambiar de rubro, ampliar la patente o arrendar eso. Pero es muy raro que una estación de benzina deje de ser estación de benzina. Claro. Ya. Entonces, en ningún momento te van a pedir que tú tengas como eso al día. Pero si tú te dedicas a arrendar locales comerciales, ahí sí. Y yo lo que tengo entendido es que esa cuestión es, no sé si completamente, o sea, no sé si es todo el Banco Santander, o además va a tener locales para arrendar en primer piso. Y eso podría explicar por qué optaron por colocarle una protección al fuego que no caduque en el fondo. Porque si no, la otra que puedes hacer es ponerle vulcanita, o ponerle madera, un revestimiento de madera. Al ponerle hormigón por fuera no se necesita mantenimiento. No, lo único que necesita es que lo que entiendo yo, puedo estar equivocado y puede ser también que hayan sacado algún producto que no venza, pero lo que entiendo yo es que la pintura intumescente es susceptible a la humedad. Entonces, con el tiempo se va como venciendo y ya no se expande en el fondo como debería expandirse ante el fuego. Yo no sé si lo han visto alguna vez, pero cuando tú le pones como fuego a una pintura intumescente se expande así como una palomita de maíz, igualito. Y te queda como el pilar todo así. Camila Yarte. ¿Qué pasa con él? Camila Yarte. Estuvo. ¿Es necesario que eso quede grabado? No, es que es lo que me acuerdo. Ya, ¿en qué estaba? ¿Y por qué estaba diciendo eso del mall? Oye, sí, Porque se achicaban los pilares. Ah. Ya, bueno. Entonces, en el fondo, ya. Eso sería el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí hay una tabla donde aparece como las áreas tributarias de cada piso, ¿verdad? Las sobrecargas de cada piso, la sobrecarga acumulada de cada piso, o sea, el pilar de más arriba tiene que soportar 2 kilopascales, el del segundo piso 7 kilopascales y el de más abajo 12 kilopascales, y eso multiplicado por el área tributaria, que es solo 64 metros cuadrados, nos da la sobrecarga total que tiene que soportar la columna. En este caso, lo que tiene que soportar la columna son 768 kilonewton. Emilio Yarzo. Ya. Entonces, sí, yo tengo una columna, que tiene que ser una columna cuadrada o rectangular, o sea, que tiene una sección de A por A, ¿verdad? Que tiene que soportar una carga última de 700, ¿cuánto era? 68 kilonewton, que en el fondo son 768.000 newton, que son 76.800 kilogramos, y mi carga última está determinada por la fórmula 0.85 por 0.65 por F'C por el AG menos el AST más el FI por el AST. ¿También los coeficientes? 0.85 por 0.65, sí. Es al revés. .65 por 0.85. ¿Ya?
Y además sabemos que es un hormigón GN25, o sea que su F'C es igual a 25 megapascales, o, que es lo mismo que 250 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Por otra parte, también sabemos que la cuantía mínima es igual a 0.01 de AG. Ya. No es 0.01 de AG, es 0.01. Y eso es igual a AG partido por AST. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es primero expresar el área de acero en función del área bruta de hormigón. Entonces, nos queda que el AST es igual a el AG, esto es igual a AST partido por AG. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es expresar el área de acero en función del área bruta en hormigón. Entonces nos va a quedar que el AST va a ser igual a 0.01 por AG, ¿verdad? Porque este pasa multiplicando para allá, ¿sí? Entonces, este valor que está acá, puedo reemplazarlo ahí y ahí. Entonces me va a quedar lo siguiente. El P último va a ser igual a 0.65 por 0.85 es 0.55, ¿no? 0.65 por 0.85 0.55. por F'C. F'C son 250 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Por AG, que no conozco, menos AST, que podemos expresar como 0.01 por AG, más el FI, que dijimos que vamos a utilizar a 0A44 en este curso, que tiene un FI igual a 2.800 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Camilo, ¿de dónde sacaste 0,55? De multiplicar 0.65 por 0.85. ¿Sí? Ya. Entonces aquí más 2.800 kilogramos partido por centímetro cuadrado por el AST, que es 0.01 por AG. Ya. Entonces, si sigo haciendo esto, me va a quedar que el P último es igual a 0.55 por 250 kilogramos partido por centímetro cuadrado por 0.99 por AG más 28 kilogramos partido por centímetro cuadrado por AG. Luego puedo expresar esto en función de AG. 0.55 por 250 por 0.99 es 136,70. Camilo, ¿y ese 0,93? el 0.99, ¿dónde lo saqué? De restarle 1 a 0. De restarle 1 menos 0.01. Ya, a ver, lo voy a volver a explicar. Eso que está ahí es lo mismo que eso que está acá. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Porque si yo tengo paréntesis,
AG menos 0.01 por AG es lo mismo que tener un AG menos 0.01 AG. Y 1 menos 0.01 es igual a 0.99 AG. Porque esto es lo mismo que tener, por ejemplo, una manzana menos 0.01 manzanas. Y eso nos da 0.99 manzanas. ¿Sí? Ya. ¿Ah? Sí, el área bruta de la sección. The gross area. ¿Ya? Entonces, esto da 174.74 kilogramos partido por centímetro cuadrado por AG. 136 más 28, 164. Ya, 164.74 por AG. Ya, entonces, si se fijan, acá queda más o menos listo, porque en el fondo lo único que nosotros ya sabemos cuál es nuestra carga última, lo que tiene que soportar la columna. Entonces yo voy a reemplazar ese valor aquí y me va a quedar 76.800 kilogramos, que es igual a 164.000.64 kilogramos partido por centímetro cuadrado por AG. Por lo tanto, si yo despejo AG, me va a quedar que AG va a ser igual a 76.800 kilogramos partido por 164.74 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Entonces aquí se van los kilogramos, este centímetro cuadrado pasa multiplicando hacia arriba y me va a quedar finalmente que el AG es igual a 76.800 dividido 264. 476. ¿476? 66. 66 centímetros cuadrados. Ya. Luego, si yo sé que el área es esa y el área es igual a cuadrado, entonces esto implica que a cuadrado es igual a 466.18 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el lado es igual a la raíz de 466.18 centímetros cuadrados, que es algo así como 21. 21,5. 21.6. ¿Puedes hacer columnas de 25 columnas? 22 yo. 22, ¿se pasa? ¿Sí? Museo, sí. Ya. ¿Y qué nos quedaría? Colocar como la armadura. Y ver el panteón. Ah, la longitud máxima. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si el radio de giro es de una sección cuadrada es igual a 0.3 por A, 0.3 por 21 es 42, 63, 6.4. 28. ¿Ah? 6.28. 6.48 centímetros. Ya. Luego, si consideramos que está empotrada arriba y abajo, entonces, si la esbeltez máxima que puede tener la columna es, en este caso se trata de una estructura en una no arrastrada, porque no tiene muros, ¿verdad? Entonces la esbeltez máxima es 22. Entonces 22 va a ser igual a K por L partido por el radio de giro, donde en el fondo va a implicar que si yo despejo el largo va a ser igual a 22 por el radio de giro, ¿verdad? Partido por K. Pero como K vamos a considerar que es 0.5 porque en el fondo vamos a entender que la columna está empotrada arriba y abajo. Esto me va a quedar que el largo es igual a 44 veces el radio de giro. Siempre dicen
podríamos siempre, no sé si siempre, pero por lo general, Y qué raro que ella... es que ya, es que tendrías que de partida separar el caso en la que tendrías muros arrastrantes de las que no tuviesen muros arrastrantes, porque en el fondo, por más que consideráramos que la columna está empotrada arriba y abajo, una estructura que no tiene muros, ¿verdad?, se deforma de esta manera, así. No tengo una respuesta Como que para eso. se puede desplazar más hacia el costado porque es más flexible. Entonces, lo que nos dice la teoría es que el valor de K se tiene que obtener a partir de un nomograma. No sé si te acuerdas del semestre pasado que teníamos, por ejemplo, Una prueba tenía eso. tenía como un nomograma donde acá estaba el valor de K en el medio y acá tenía como dos coeficientes y que tú atravesabas con una línea y el valor de K es el que estaba ahí. Ya. Lo mismo pasa en hormigón, pero no tiene sentido que... No tiene mucho sentido que en el fondo calculemos eso. Así que en general vamos a considerar de que es 0.5. ¿Ya? Pero no debería ser 0.5, debería estar como entre 0.65 y 0.5, dependiendo de las condiciones, de cuántas columnas, de la relación entre la viga y la columna, y así. Como que en el fondo tiene como muchas variables. Ya, pero con 0.5 vamos a estar ok. Ya, entonces 44 por el radio de giro, entonces el largo máximo que puedo obtener para que la columna no se pandee es de 44 por 6.48. 0.44 por 0.68. 2,99 metros. ¿Ya? Yo no sé si eso está dentro del ejercicio, como si decía cuál era la altura de entrepiso. Sí, 3 metros. Está justo. ¿Cuándo pusiste 2.99? Da justo porque además la altura de entrepiso está como calculada ahí de la parte de arriba de la losa a la parte de arriba de la losa. Y el largo que se debe considerar es de la parte de abajo de la viga a la parte de arriba de la losa, porque es el largo libre, el largo que efectivamente se puede pandear. Entonces, si el largo libre máximo que puede tener la columna es de 2,99, de la losa hasta la otra losa va a ser más de 3. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Como que acá la distancia entre pisos es 3 metros, pero el largo que uno tiene que utilizar para calcular es ese, el que está libre. Ese es el largo que restringe la esbeltez. ¿Se podría decir que ahí los 3 metros están a eje de la losa o no? ¿Perdón? ¿Los 3 metros están a eje de la losa? O sea, están como... eso se llama la altura de entrepiso, que es la altura entre piso habitable y piso habitable. Si es debajo de la losa sería menos de 3. Si es menos de lo que controla el diseño es la distancia libre. Lo que calculamos como altura máxima de la viga es la distancia entre la parte de abajo de la viga o de la losa hasta la parte de arriba de la losa, la parte libre. Eso nos dio 2,99. Entonces, al final es la parte que está entre elementos arrestrantes, que arrestan. Claro, efectivamente. La altura máxima que puede tener esto es 2,99. Ya, pero acá nos dicen que la altura entre pisos es 3 metros, entonces da justo. O sea, da mucho más porque en el fondo esto tendrá, no sé, 20, 30 centímetros. ¿Y qué otra cosa podríamos determinar? Ya, la ferradura. Entonces, habíamos dicho que el ρ mínimo era igual a 0.01 por AG, ¿verdad? Perdón, 0.01. Siempre... Y esto es igual a el AST partido por el AG. Por lo tanto, si yo quiero conocer la área de acero, si yo despejo el área de acero, va a ser igual a 0.01 por AG. Y ya yo ya sé AG. Entonces, esto va a ser igual a 0.01 por 466.18. 466.
estaba en raíz. Pero ese es el área. 467,18. ¿De dónde apareció el 44? Porque estaba en 22. ¿Y de dónde? ¿Cuál fue lo que la conclusión que pasó? Perdón. Si tú divides 0.22 en 0.5 te da 44. $4.66 centímetros cuadrados. de acero. Ahora, si uno considera que eso yo lo reparto en una barra, o sea, perdón, en 4 barras mínimo, o sea, en el fondo, si esa es mi sección y tengo 1, 2, 3, 4, la suma de esas 4 áreas da 4.66 centímetros cuadrados. Y eso, si yo lo divido en 4, cada barra me debería dar un área de 1.1 centímetros cuadrados. 1.16 centímetros cuadrados. Entonces, si yo me voy a esta tabla y busco cuál barra me da 1.16, mínimo es esta. La de 12 no me da. Tendría que saltar a la de 16. Me da 12 centímetros cuadrados. Entonces tendría que ponerle a cada una de esas barras un phi 16. Ahora, tendría que corroborar que sumada todas las áreas de acero no me supera la cuantía máxima. O sea, el phi 16 me da cada una un área de 2 centímetros cuadrados. Si yo lo multiplico por 4, porque son 4 barras, me da 8 centímetros cuadrados. Entonces, el ρ máximo es igual a 0.06 por el AG. O sea que el ρ máximo es igual a 0.06 por 466.18 centímetros cuadrados. 0.06 por 4.66. 0.06 por 4.66. Punto 18. Da que el ρ máximo es igual a 27.97 centímetros cuadrados, que es menos, o sea, que es más, ¿verdad?, que los 8 centímetros cuadrados de acero que tiene la barra. No, que cumple, porque en el fondo el ρ máximo son 28 centímetros cuadrados y yo le estoy poniendo 8 centímetros cuadrados, pero el mínimo que puede tener son, o sea que nosotros calculamos que el mínimo es 466. Yo le estoy poniendo 8, le estoy poniendo el doble. Entonces, como le estaba poniendo el doble de acero, entonces había que determinar si es que no superaba la cuantía máxima, que en este caso son 28 centímetros cuadrados. Igual o mayor. O sea, esto que está acá, a ver si lo puedo expresar de esta otra manera. El área de acero, ¿verdad?, tiene que ser mayor que el ρ mínimo por el AG, mayor o igual, y menor o igual que el ρ máximo por el AG, donde el ρ mínimo es 0.01 de AG y el ρ máximo es 0.06 de AG. O sea, el área de acero tiene que ser mayor, que 0.01 por el área de la sección y tiene que ser menor que 0.06 por el área de la sección. Ya, supongamos que la sección tiene 400 centímetros cuadrados. Entonces, el área de acero, 0.01 por 400 es 4 centímetros cuadrados. Entonces, el área de acero tiene que ser mayor que 4
y tiene que ser menor que 24 centímetros cuadrados. Ahora, esta cuantía de acero es solamente para las columnas. No vayan a pensar de que esto es para todos los elementos del hormigón. Es solamente para columnas y muros. ¿Una decisión cuadrada o circular? Sí, da lo mismo. Esto es para columnas. Porque las vigas tienen una cuantía mínima y una cuantía máxima, pero además tienen otra cosa que se llama la cuantía balanceada. Y lo que determina el diseño es la cuantía balanceada. Bueno, pero no viene al caso ahora porque... Y para el corte también hay una cuantía mínima y una cuantía máxima que no tiene que ver con esto. Pero lo que en el fondo resiste al corte son los estribos, no son las armaduras verticales. Entonces, en el corte uno determina la cuantía de los estribos. Ya, pero da lo mismo eso, no se compliquen. Ahora es esto nomás. Ya, váyanse. Siento como que salimos de vacaciones. Sí,